Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Y los niños lograron leer y los niños lograron escribir. Y cuando nos preguntaban cómo, y venían los de la secretaría y nos preguntaban cómo los niños, pues mire que la verdad, yo no sé, de repente los niños salieron leyendo. Yo ni cuenta me di a qué hora los niños ya estaban leyendo, pero de que leyeron, leyeron. Entonces, hasta uno se sorprendía. Y a veces los padres le ayudaban a uno en la casa. ¿Y qué pasa? Como los padres fueron enseñados, ellos fueron entrenados, o fueron capacitados, o fueron enseñados con el silábico, entonces el padre en casa le enseñaba a mame mi momú, y pape pipopu y cacocú. Y si no era profesor, le enseñaba caco y se y sí, ¿verdad? Y entonces confundía al niño. Cuando llegaba al siguiente día, la profesora estaba con el comunicativo, enseñándole palabras de un solo. Entonces ya por último se hacía una revoltura y el niño terminaba confundido. El profesor por un lado, la mamá por otro lado, o la hermanita por otro lado. Otros sin ser profesores le ayudaban al niño como tutores. Al final el niño leía, pero no se supo cómo, ¿verdad? Entonces cuando algunos profesores le dicen, ¿y cómo enseñaste? Pues fíjate que yo no supe, pero yo aplico el enfoque comunicativo. Todos me leyeron en octubre, todos me leyeron en junio, todos me leyeron en agosto, pero realmente nunca aplicó un enfoque puro, sino que lo que hizo fue una sopa de combinaciones de todos los enfoques existentes. Pero lograron escribir y lograron leer, pero que al niño lo confundimos y a veces hasta lo cansamos y el niño no quiere ir a la escuela, porque imagínense memorizarse 60 palabras de un día para otro. Si le cuesta aprenderse una sílaba, no digamos la palabra. Entonces ahí es donde estuvo la confusión. Sigamos. Y ahí está la manera como el tema que les di, el punto 5 que les dije, eso era lo que teníamos que enseñar, que son textos funcionales y que dentro de los textos funcionales estaban todos esos: la carta de venta, el recibo, pagaré, hoja de depósito, de retiro, factura y solicitud. Y para qué sirve cada uno de ellos y qué significa cada uno de ellos. Eso era lo que ocupaban. De una manera sencilla, hacer un mapa contextual o una sinopsis o un mapa mental, pero que el niño lo que quiere es una extracción de resumen sintetizada y colocada de esa manera, en donde englobe todos esos sistemas, pero que el tema central es textos funcionales. Siguiente. Ahí está un tema donde dice uso del contexto del texto como diccionario. Y no sé si por ahí está, búsquenlo, está en la parte de en medio, creo que es el puntito 11. Dice uso del contexto del texto, coma, información gramatical. ¿Cómo dice qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Léamelo, permítame. Información gramatical y contexto del texto. Información gramatical, contexto del texto. Entonces, en otro sale información gramatical, contexto del texto, coma, diccionario. Como el profesor lo único que le logró entender de ahí fue diccionario, entonces le dice, jóvenes, vamos a ver el diccionario. Y no le están diciendo que enseñe el diccionario, le están diciendo que use el texto del contexto, coma, diccionario. Entonces, lo que antes se llamaba libros, hoy se le llama texto. Lo que antes se le llamaba significado, hoy se le llama contexto. Lo que antes se les llamaba palabras, hoy se le llama concepto. Entonces, por eso dice uso del contexto del texto con el concepto del texto, coma, diccionario. Entonces, le está diciendo que enseñe el significado, ahí lo podemos ver. Cuando solo me sale uso del contexto, en ese caso solo me sale uso del contexto. No me dice coma, diccionario, me está diciendo que yo lo puedo utilizar con el que yo quiera. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, yo le voy a enseñar los diferentes contextos. Y le digo, contexto lingüístico. Entonces le digo yo, las tildes recaen sobre una vocal y la única consonante que se tilda es la ñ y a esa tilde se le llama virgulía y está de manera horizontal. Entonces, esa es contexto, ¿qué? Lingüístico. Muy bien. A la otra dice, Honduras cada día está más endeudada con los Estados Unidos. ¿Es un contexto? Político, podría también ser contexto informativo, ¿verdad? Luego dice, contrae matrimonio la hija del presidente y no habrá luna de miel. Contexto social. ¿Lo podemos hacer con un libro o lo podemos hacer con cualquier recorte? Con cualquier recorte, porque ahí no me limita, las programaciones no me dice que lo use con nadie.
me dice uso del contexto y me da libertad de hacerlo con el que yo quiera. Dice, Polache representa a Honduras en Viña del Mar. Contexto cultural. Luego dice, el Papa Francisco dice, no juzgues a nadie sin misericordia. Contexto religioso. En Honduras la esclavitud y la denominación española duró 300 años. Contexto histórico. Entonces ahí estamos enseñando los diferentes contextos que hay. Por ejemplo, si yo le digo la canasta básica y el poder adquisitivo de las familias en alimentos ya es inalcanzable. ¿Qué contexto? Económico. Si yo le digo el Banco Mundial da 30 millones de dólares para reconstruir todo Tegucigalpa, un contexto económico y también puede ser contexto financiero. ¿Entendimos ahora? ¿Cómo podemos enseñar los diferentes contextos con una frase, con un recorte, con un dibujo? Si pegamos imágenes de un matrimonio, contexto social. Si pegamos imágenes de frutas, contexto alimenticio. Si ponemos imágenes de una comida, igual, contexto alimenticio, ¿verdad? Si, por ejemplo, pegamos la imagen del presidente actual, contexto político. Si ponemos a todos los diputados en una reunión o sesión, contexto político. ¿Estamos ahora hasta aquí? Muy bien. Aquí dice, información gramatical, contexto del texto, coma, diccionario. Aquí no me dice que enseñe el diccionario, sino que me dice que enseñe el contexto del texto. ¿Pero qué tipo de texto me dice que maneje? El diccionario, muy bien. Entonces, el concepto, ¿quién es? La palabra diccionario. Lo que antes le llamamos palabra, hoy se llama concepto. Y lo que significa ese concepto, hoy se llama contextos, significados y acepciones. Ahí lo ven en la pizarra. Luego, concepto o palabra, contextos, acepciones y significados. Y entonces, le decimos al niño, abra la palabra diccionario. Y le decimos, búsqueme la palabra oración, el concepto oración. Entonces le dice, profe, y estamos viendo las partes de la oración, pero queremos saber que el niño sepa qué significa la oración. Entonces le decimos nosotros, búsqueme el contexto oración en el diccionario y búsqueme el contexto gramatical de oración. Entonces me dice el niño, ¿será, profe, esto de que dice súplica o ruego que se hace a un ser supremo? No, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Entonces me dice, ¿será esto, profe? Es un conjunto de palabras que unidas forman una idea completa. Ese es contexto gramatical. Entonces el niño se le va grabando lo que es buscar contextos en el diccionario, de un concepto, una gama de contextos y cuál es el contexto gramatical. Es la información que yo ando buscando porque la necesito para asociarla para nosotros. Por ejemplo, le digo, búsqueme el concepto bomba. Profe, aquí dice un contexto, me dice él, porque a los míos ya lo manejan. Profe, yo doy sexto grado en el Centro Básico Jorge J. Larache, entonces yo doy este tema. Entonces me dicen los niños, profe, pero aquí hay un contexto, mire, escuche cómo dice. ¿Aparato que impulsa el agua? Sí, es bomba, pero es máquina. Yo lo que quiero es bomba del género lírico, que si mi mamá no me ha casado es porque no me ha convenido. Si no me caso con vos, mete tu cuenta metido. Entonces búsquenme ese contexto gramatical de las bombas. Entonces me dice, profe, aquí dice chira inflable, que tampoco, no es ese. Profe, ¿será este? Me dice explosión, no, tampoco. Profe, ¿será este que dice tradiciones culturales de un pueblo que por lo general producen jocosidad en la cultura? Ese es el contexto gramatical que andan buscando. Entonces ellos van aprendiendo a buscar el contexto gramatical dentro de una gama de contextos. Entonces entendimos, lo que antes se llamaba palabras, hoy se llaman conceptos. Y los de primero ya le deberían ir diciendo a los niños, vamos a escribir una gama de conceptos o una serie de conceptos, para no irles diciendo palabras, sino que una gama de conceptos. Y me van a hacer una oración con cada concepto, ¿verdad? Me van a hacer una oración y del contexto que ustedes quieran con esos conceptos. Entonces, lo que antes se llamaba palabras, hoy se llama concepto. Lo que antes se llamaba significado, hoy se llama acepciones, interpretaciones y contextos. Muy bien, siguiente. Aquí hay tipología textual. Aquí es donde yo les digo que debemos de tener cuidado con los puntitos y con los dos puntos.
Cuando nos sale la tipología textual, nos dice textos literarios, 2 puntos, y nos sale la poesía, el cuento, leyenda, fábula y novela. Y nosotros enseñamos quiénes escribieron el primer